para toda Nicaragua, los que nos ven, ¿verdad? Hasta donde llega la señal, y a través de los que nos ven por las redes sociales y los que nos escuchan por la radio. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más y poder compartir su palabra. Sabemos que por la gracia de Dios, ¿verdad?, hacemos lo que hacemos. Y en esta noche yo quiero dirigirme a través de una oración y vamos a estar hablando un tema muy interesante que es acerca del arrepentimiento. Y ese tema es interesante porque yo sé que muchos hemos escuchado a través del arrepentimiento, pero vamos a hablar un poco sobre él, pero vamos a orar antes de tiempo para permitir que sea nuestro Dios el que nos dirija en todo lo que hagamos. Padre celestial que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que me das una vez más de poder compartir tu palabra y dirigirme a toda la audiencia, Señor, que nos ven a través de Canal Fe y Esperanza, los que nos ven a través de la televisión, los que nos ven a través de las redes sociales, Señor, los que nos escuchan a través de la radio. Dios, en esta hora te pido, Señor, que perdones todas mis faltas, mis errores. Dios, que en esta noche sea tu Espíritu el que nos ministre, el que nos habla, el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos redarguye, el que nos toque nuestro interior, nuestro ser. Padre, y sea Él tocando las vidas, las almas, los corazones, Señor, y si hay alguna persona que todavía no ha venido al conocimiento de la verdad, todavía no ha tenido un verdadero arrepentimiento, Señor, sea tu Espíritu hablando a sus vidas y tocando sus corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Así que quiero hablar acerca del arrepentimiento. Y hemos escuchado mucho hablar acerca de este tema, sobre lo que es el arrepentimiento, pero en sí, cuando hablamos de el arrepentimiento en la vida de una persona, ¿a qué se requiere? ¿A qué se refiere? Porque muchos entienden o comprenden que el arrepentimiento es apartarse del pecado y lo tienen como un sinónimo. Pero en sí, específicamente, el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, que viene de una palabra griega que la podemos expresar de esta manera, metanoia, lo cual significa un cambio de mente. Entonces, hablar de arrepentimiento realmente es hablar de un cambio de mentalidad, un cambio de mente. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona verdaderamente ha tenido un arrepentimiento en su vida, porque ha venido al conocimiento de la verdad, ha recibido a Cristo en su corazón, lo que sufre esta persona en su ser interior es el cambio de mentalidad que tiene hacia el pecado, hacia el mundo. El cambio de mentalidad, un cambio de mente hacia todo aquello que ofende a Dios. A eso se refiere arrepentimiento. Recuerden que, como lo mencioné al principio, muchos ven o entienden el arrepentimiento como apartarse del pecado, pero en sí la definición de arrepentimiento va más allá que eso. O sea, realmente es un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Porque cuando venimos a Cristo
y nos arrepentimos de verdad, existe un arrepentimiento genuino, no quiere decir que nosotros dejamos de fallar o cometemos errores, no quiere decir eso, porque aún estamos acá y tenemos un cuerpo humano de carne y que de una manera podemos fallar a Dios. Pero lo importante es que reconocer nuestro error y venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, o como decimos popularmente aquí en Nicaragua, le encabé, perdóname. Pero eso no significa que vas a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Pero cuando hablamos de arrepentimiento, tiene que ser, o sea, tiene que ver con aquella persona que antes, para él, tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, para él eso era normal, pero para el que se ha arrepentido, ya eso, para él, lo entiende como que eso es una ofensa para Dios según la Biblia. Porque, por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, ¿usted es cristiano? Sí, le dice, yo soy cristiano. ¿De veras eres cristiano? Sí, le dice. Pero él dice que es cristiano, pero para él es normal acostarse con cualquier mujer que no sea su esposa. Y eso lo es normal. Pero en aquella persona que verdaderamente se ha arrepentido, si antes lo hacía en el pasado, al arrepentirse, el Espíritu Santo viene a transformar su mente, a cambiar ese pensamiento erróneo de lo que es ese tipo de relaciones, y comienza a ver diferente y comienza a obedecer lo que dice la palabra de Dios, que si eres casado, si tienes a tu esposa, no tienes por qué andar con dos otras mujeres, porque eso en la Biblia le llama adulterio, y eso es ofensa, pecado ante los ojos de Dios. Entonces, arrepentimiento tiene que ver con una persona que si antes era un ladrón, hoy al venir a Cristo y se ha arrepentido verdaderamente, ya no tiene que seguir haciendo lo mismo. Si antes era un hechicero y hoy viene Cristo, ya no tiene por qué seguir haciendo lo mismo. Si antes era un borracho y viene a Cristo, ya no tiene por qué seguir haciendo lo mismo. Si antes era una prostituta, era un homosexual, era una lesbiana, y comienzo a mencionar un montón de cosas que la Biblia lo menciona como que es desagradable o es una ofensa o es pecado ante Dios, esa persona cuando viene a Cristo, el mismo Espíritu Santo le habla a su vida, a su conciencia, que lo que hacía no estaba bien. Y mire qué interesante, porque el arrepentimiento que tiene una persona en su vida es cuando esa persona ha reconocido verdaderamente a Cristo genuinamente, ha reconocido que es un pecador y que todo eso lo que hacía él ahora lo ve claramente como una ofensa ante los ojos de Dios. Por eso arrepentimiento es un cambio de mentalidad, tener una perspectiva diferente de lo que es el pecado. Por eso es que cuando alguien no se ha arrepentido de verdad y no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor, usted platica con ellos y usted habla con ellos y usted los ve y le dice:
que para ellos entre más mujeres tengan fuera la de su esposa, para ellos es mejor y para ellos es ser macho. Y usted habla con ellos y le preguntan a uno, ¿y cuántas mujeres ha tenido? Y si usted es una persona que tiene una mentalidad diferente de lo que es este tipo de pecado, de lo que es las relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales es aceptable ante los estándares de Dios solo dentro del matrimonio. Pero lo triste es ver hoy, y no solamente hoy, sino desde un principio, ¿verdad? Pero lo digo hoy por la tecnología y las redes sociales y mucha gente famosa que lo fomentan, y que no hay ningún problema, que si usted puede tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no hay ningún problema, porque usted tiene que primero experimentar cómo es el asunto. Y lo que no saben es que eso le está creando obstáculos, le está creando a los jóvenes, tanto a la mujer como al hombre, ataduras, estancamiento, maldición en su vida, en el transcurso de su vida. Por eso muchos tienen fracasos y fracasos y fracasos, porque vienen del pasado en una vida totalmente desordenada, y cuando vienen a Cristo y quieren establecer un hogar, una familia, hermanos, ya han dejado, como dicen, grandes piedras en el camino. Por eso la palabra de Dios es clara: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, el arrepentimiento frecuentemente se asocia con la salvación en la Escritura. O sea, verdaderamente cuando una persona se arrepiente de corazón, es salva, según la Escritura. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo comienza su obra para llevar a una persona a la salvación? Recuerden, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio. Entonces el Espíritu Santo le da al pecador un entendimiento personal y una convicción infalible de que los hechos sobre su estado espiritual son verdaderos. O sea, el Espíritu Santo nos convence a nosotros y nos redarguye. El Espíritu Santo a nosotros nos dice qué estaba mal en nosotros, qué estamos haciendo mal dentro de nosotros. Por eso cuando una persona sinceramente, genuina, se arrepiente, vemos en muchos de ellos, porque aquí, querramos o no, entra la parte emocional en una persona. Cuando siente que ha fallado a Dios y que ha ofendido a Dios, vemos cuando una persona totalmente se arrepiente, que en muchos de ellos se manifiesta a través de gemir, de llorar y de caer quebrantado ante los ojos de Dios. Como la mujer Magdalena, María Magdalena, que se postró ante los pies de Jesús y lloraba y se quebrantaba y le limpiaba los pies al maestro con su cabello. En otros quizás se manifiesta de otra manera, pero sí, el Espíritu Santo nos da convicción, nos ilumina, nos quita la venda de los ojos. Porque estábamos ciegos espiritualmente. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Y así es como está el mundo. A lo que está malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y todo lo que es de Dios, todo lo que Dios establece como correcto para ellos, eso está malo. O sea, es decir, Dios se equivocó. Entonces, a partir de que una persona se arrepiente genuinamente, ¿qué sucede? Viene a morar el Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Saben? El arrepentimiento en una persona no se produce simplemente por pasar al frente de una iglesia y decir acepto a Jesucristo. No, o porque alguien levantó la mano.
o porque alguien realmente diga yo voy todos los días a la iglesia. Otro podría decir yo diezmo de lo que gano. Otro podría decir yo creo en Jesucristo, yo hablo de Jesucristo. Y también vemos a muchas religiones que hablan acerca de Jesucristo. Otros podrían decir yo oro, y los religiosos oran también, hasta montones de religiones oran. Entonces el arrepentimiento de una persona va más allá que eso que estoy mencionando. En Juan 16, 8, mire qué interesante. Por eso hablar de arrepentimiento es un cambio de mentalidad, hermano. Por eso la palabra el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que estar renovando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Tiene que sufrir un cambio, una metamorfosis en nosotros. Porque imagínense cuánta información recibe uno desde que nace, desde niño, donde si no se le enseña a qué es lo que es malo y qué es lo correcto ante los ojos de Dios, esa persona se va a ir formando con esa mentalidad, y cuando llegan a una etapa de adolescencia o a una etapa adulta, se han formado en un ambiente, un estilo de vida que para ellos la vida promiscua para ellos es normal, y un sinnúmero de cosas. Y por eso viene el Espíritu Santo en la vida de una persona a iluminarnos, a convencernos que verdaderamente somos pecadores, que estamos ante los ojos de Dios, estamos mal. La palabra dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno, y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso vino Cristo a morir por nosotros. Esto no se trata de vivir una vida moralmente recta, porque mucha gente dice yo para qué quiero, ¿de qué me voy a arrepentir? Dice mucha gente, porque yo nunca he estado en la cárcel, nunca he matado, nunca he robado, y comienza a mencionar un montón de cosas, como el rico que se presentó delante de Jesús y le dijo que nunca había cometido pecado, que siempre hacía buenas cosas. Entonces, en San Juan 16, 8, miren lo que dice. Voy a leer desde el versículo, habla Jesucristo, desde el versículo 4. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de él que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me ha enviado, o el que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque yo os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y luego dice, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, os lo enviaré. Está hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Prácticamente
hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de mente, hay un cambio de perspectiva, hay una manera totalmente diferente de ver el pecado, en otras palabras. Porque el que viene a Cristo, el que es una persona que ha tenido un arrepentimiento genuino, y yo estoy hablando de arrepentimiento, estoy hablando de como que el Señor viene y le comienza a reprogramar el software, la información que tiene en tu cabeza. Porque en nuestra mente, en nuestra memoria, podríamos decir en nuestro disco duro, que es nuestra mente, tenemos un montón de información, programas, que esos programas están alterados. El virus del pecado ha venido a dañar los programas y a alterar esa información que tenemos en nosotros. Entonces, cuando viene Cristo a nuestra vida y se produce un verdadero arrepentimiento y viene a morar el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo dice que Él nos convence de pecado y nos dice, ¿sabes? Eres un pecador, necesitas a Cristo para ser salvo. Esto que estás haciendo no está bien. Ahora te voy a enseñar lo correcto y lo que no es correcto. Y desde ahora en adelante, el Espíritu Santo, cuando viene a morar dentro de nosotros, nos comienza a guiar y nos comienza a enseñar y nos comienza a guiar por el camino correcto. Antes nos deleitábamos en las prácticas del mundo, y cuando me refiero a las prácticas del mundo me refiero al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, al robo, todo el que practicaba robo, hurto, todo lo que la Biblia menciona pecado, porque la Biblia menciona detalladamente lo que es pecado. Entonces el Espíritu Santo comienza, hermano, a agarrar esa información, comienza como a ordenar esa información y hacer una limpieza, como a sacar todo aquellos virus o toda aquella información que fue alterada. Y el Señor comienza a ordenar todo lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque así lo ve la gente que no es cristiana, que no ha tenido un verdadero arrepentimiento. Para ellos, vivir con 5 mujeres al mismo tiempo, para ellos es normal. ¿Por qué? Porque todavía no han tenido un arrepentimiento de corazón genuino. Todavía no han tenido un verdadero arrepentimiento, y eso es mentira que alguien dice ser predicador cristiano, que tenga a su esposa y al año se divorcia y se casa con otra, se divorcia, se casa con otra y se divorcia, se casa con otra. No, eso no es así. Entonces, cuando una persona arrepentida cambia de mentalidad sobre el pecado, ese cambio de mentalidad naturalmente lo lleva a alejarse del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino y tú tenías tu esposa o tienes tu esposa y tenía otra mujer por fuera y verdaderamente te encuentras con Jesucristo y tienes un verdadero arrepentimiento, ¿cuál es tu decisión? Buscar tu hogar, tu casa, tu familia y apartarte de esa persona que no es tu esposa. Tomar una decisión.
Si antes era un hechicero, tienes que apartarte de eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace, lo que produce el arrepentimiento en una persona. No puedes decir que te has arrepentido verdaderamente si tienes a tu esposa y estás conviviendo con otra persona que no es tu esposa, o con dos más o tres. Yo pongo este ejemplo porque es más sencillo que lo pueda comprender sobre arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento nos lleva a alejarnos del pecado, es decir, de lo que nosotros hacíamos. De esa manera se entiende, alejarnos del pecado. Es decir, lo que nosotros hacíamos en nuestra vida pasada antes de venir a Cristo. Y ahora que verdaderamente hemos venido a Cristo, no tenemos por qué seguirlo haciendo. ¿Qué sucede cuando una persona se arrepiente verdaderamente de corazón? Ya el pecado ya no es deseable ni apetecido por esa persona, ni divertido. ¿Saben por qué? Porque el pecado trae condenación. Yo en la enseñanza pasada explicaba sobre todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo es provechoso. La Biblia dice que nosotros tenemos, Dios nos ha dado voluntad. Y Dios te dice y te aconseja en la palabra de Dios: mira, hijo, no haga esto. Pero tampoco no te tiene amarrado, ni te pone una camisa de fuerza para que usted no lo haga. Ya es decisión suya y usted va a ser responsable de sus propios actos. Y cuando la Biblia dice que la fornicación, es decir, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, es pecado, y el Señor te dice no lo haga, porque Dios te quiere librar de un montón de problemas en tu vida. Allá usted si quiere obedecer el consejo de la palabra de Dios, pero ese es usted. Si usted quiere vivir una vida de desorden, ya hay Dios. Bueno, dice el Señor, ya es decisión tuya. La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo le pregunto, ¿cuántos jóvenes se pudieron guardar para Dios, para la que hoy es su esposa? Tanto mujeres como varones, adolescentes, y no se guardaron. Y hoy están sufriendo las consecuencias de su desobediencia en el pasado. Sí, por eso la Biblia es clara. Miren lo que dice uno de los pasajes bíblicos que da para los jóvenes: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Jóvenes, si me estás escuchando, guárdate para el Señor. Sírvele al Señor, guárdate para Él, sé obediente, sé una persona temerosa de Dios. Si eres una adolescente, una jovencita o un joven, guárdate para el Señor, porque si eres obediente hasta el final, cuando formas una familia o un hogar, Dios te va a bendecir grandemente y te vas a evitar de un montón de problemas que cuando ya reconoces verdaderamente tu error y vienes a Cristo, ya podríamos decir, el pecado ya, el error ya lo cometiste y ahora vas a cargar con esos problemas. ¿Cuántas personas, yo tengo amigos y que son cristianos ahora, le han servido al Señor y podría decir se han arrepentido? Pero ¿saben lo triste? Hoy le están sirviendo al Señor, pero a veces hay amargura en su corazón, porque antes de venir a Cristo vivieron una vida desordenada que
vivieron una vida promiscua que casi tienen hijos en cada departamento y en cada municipio de Nicaragua. Y ahora están sirviéndole al Señor, pero viven amargados, frustrados, con una mala relación entre sus hijos. Hay odio, resentimiento entre sus propios hijos, porque eso sí es triste. Eso sí es triste, porque, claro, los hijos no tienen la culpa de venir al mundo, pero los responsables somos nosotros que lo engendramos. Y Dios no quería eso para ti ni para nadie, pero fue decisión de nosotros. Y por la misericordia de Dios, muchos de nosotros, digo por la misericordia de Dios, muchos de nosotros, quizás Dios nos guardó y quizás fuimos cuidadosos de que Dios permitió ciertas circunstancias en la vida para que nosotros, en nuestro pasado, si vivíamos una vida en desorden, no dejáramos hijos regados en el mundo. Y de eso Dios nos quiere guardar. Vea, por eso el Señor te dice: sé obediente y no viva una vida desordenada en tu vida sexual. Todo tiene su tiempo, hay un orden y Dios lo estableció. Entonces el pecado trae condenación. Trae enfermedad, porque hay tanto SIDA, porque hay tantas enfermedades venéreas, porque hay tantas cosas, por lo mismo. Entonces cuando una persona, como todos somos pecadores, dice la Biblia que todos somos pecadores, y cuando venimos a Cristo, Él nos limpia, nos salva, nos liberta, nos quita la venda que teníamos en nuestros ojos, porque podemos ver físicamente, pero espiritualmente estamos ciegos. Y así está un montón de personas. ¿Sí? Así está un montón de gente. Están ciegos. Entonces, la persona que se arrepiente, el pecador arrepentido, comienza a aborrecer sus malas acciones del pasado. Eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando se arrepiente de corazón, cuando hay un arrepentimiento genuino. Comienza a aborrecer sus malas acciones del pasado. Y dice uno: Dios mío, cuando ya entra en razón y cuando el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros, porque hay algo muy importante para la persona que no se ha arrepentido. El Espíritu Santo no mora en esa persona, pero inmediatamente cuando se produce un arrepentimiento y el arrepentimiento viene a crear el nuevo nacimiento dentro de la persona, es ahí donde el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Entonces es ahí donde la persona se da cuenta y dice: Dios mío, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Y muchos eran esclavos totalmente. Muchos éramos esclavos de malos hábitos, de muchas cosas. Y me acuerdo que una vez estaba yo en el hospital y le prediqué a un muchacho que estaba postrado en una cama. Pero yo me le acerqué a él y él se dirigió a mí y me dice: yo te conozco, me dice, yo te he visto predicando en la televisión. Y él estaba postrado en una cama. Y me dice: yo quiero que ores por mí. Y oré por él. Y luego, me llamó por teléfono posteriormente. Y él me dijo que él soñaba con formar su familia, su hogar, pero que el mismo Satanás lo había llevado a una vida totalmente depravada, donde él tenía una pareja que era de su mismo sexo, y que aunque él quería soltarse de ahí, no podía, porque él sentía que estaba encadenado, y que el mismo Satanás lo obligaba a hacer esas cosas. Y eso sucede con las personas
que no se han arrepentido, no han nacido de nuevo, que aunque ellos quisieran dejar eso, no pueden, porque son esclavos del mismo Satanás. Y es ahí donde viene Cristo, y Cristo liberta, rompe las cadenas, liberta al hombre, le da vida nueva. Por eso dice Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Cristo nos hace libre de cualquier esclavitud, de cualquier condición, de cualquier cosa, hábito, pecado, el cual nos tenga atado. Y es por eso que cuando un homosexual se arrepiente, comienza a ver que ese estilo de vida que llevaba no era lo correcto. Hay un cambio de mentalidad en la vida de él. Por eso es que hay una transformación y cambia esa persona. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Aborrecer aquello que le sentíamos gusto, le sentíamos algo deseable. Comienza a aborrecer sus malas acciones. Además, comienza a buscar la manera de enmendar su conducta. Sí. Comenzamos hermanos, si antes éramos malos hablados y teníamos un vocabulario, tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. ¿Y cómo se nota el arrepentimiento en una persona? Por sus buenas acciones. Por sus buenas acciones. Es decir, no estoy diciendo que la salvación de una persona es a través de la obra, no. Porque la obra lo que hacen es demostrar que verdaderamente hemos tenido un arrepentimiento genuino, que Cristo mora dentro de nosotros, y que producto de ese arrepentimiento verdadero tenemos que buscar hacer buenas obras, y que después que Cristo viene a morar entre nosotros, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, comience el proceso de la santificación. Tampoco no entienda de esta manera que si alguien ha vivido una vida totalmente desordenada, un pecador, y viene a Cristo, de la noche a la mañana se va a convertir en un apóstol Pablo. No, porque eso sucede en la vida de muchas personas, o en muchos creyentes que están orando por aquella persona y están orando: Señor, conviértelo, Señor, haz que se arrepienta, Señor, tráelo a tu camino, Señor, conviértelo. Y cuando vienen a Cristo y se arrepienten de verdadero, ya quieren que sea un apóstol Pablo de la noche a la mañana. No, esa persona se puede arrepentir de corazón, pero el Espíritu Santo comienza un proceso en la vida de todas las personas, al igual que lo ha hecho conmigo y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo con usted. Así va a ser con los nuevos convertidos que vengan a Cristo. En Lucas capítulo 19 vamos a leer un pasaje. Lucas 19, 8. Mire lo que dice. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Imagínense cómo vemos en la vida de Zaqueo ese verdadero arrepentimiento. Que este hombre dijo: Señor, en otras palabras, yo he sido ladrón, he robado, pero hoy me arrepiento de corazón. Y miren lo que dijo, dice: si he aquí, ¿verdad? Señor, le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Y vemos el efecto que produce el verdadero arrepentimiento en la vida de una persona. Vemos el ejemplo de Zaqueo. Así que, hermano, en última instancia, el resultado del cambio de mente sobre el pecado son las buenas acciones. El pecador se aparta del pecado y se acerca a la fe en el Salvador. O sea, lo que hace es apartarse de lo que antes practicaba. Como les decía, si tenía a su esposa y era un adúltero, se arrepiente, le pide perdón al Señor, le pide perdón a su esposa y dice: Señor, de ahora en adelante yo ya no puedo seguir en esta vida. Ya no. Le pido perdón a mi esposa y a mis hijos también. Ya no. Y comienza a vivir una vida recta ante los ojos de Dios. Entonces, eso es lo que sucede. En Santiago, vamos a leer otro pasaje que dice en el pasaje en el capítulo 2 de Santiago. Mire lo que dice acá. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Sí. Abraham dice que fue llamado amigo de Dios y por la fe en el Señor Jesucristo fue salvo. Pero también fue salvo, también él, su fe lo hizo justo y iba de acorde a sus obras, sus acciones, su conducta. Ahora no estoy diciendo que nosotros vamos a ser perfectos cuando venimos al Señor o nos arrepentimos. No. Cuando la Biblia habla de perfecto en la vida del cristiano, habla de una madurez. Habla de ser prudente. Y es ahí donde necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría para que cada día, como dice la palabra de Dios, seamos perfectos, seamos cabales, es decir, seamos maduros, seamos personas prudentes. Y cada día, hermano, seamos mejores. Recuerden que todavía estamos en la tierra y estamos luchando y estamos en este cuerpo y es una lucha, pero tenemos que decirle al Señor que nos ayude cada día Entonces, como le decía, hablar de arrepentimiento es hablar de arrepentimiento en la vida de una persona, en la vida de un cristiano, es hablar del cambio de mentalidad, del cambio de mente. Y mire que realmente sí tenemos un gran trabajo con la juventud de ahora, porque es triste ver cómo hoy cada día más la moral va en decadencia total. Hoy vemos tanto la juventud tanto en los hombres como en las mujeres, hermanos, que casi caminan desnudos en la calle. Y para ellos ya se volvió normal, y para la sociedad también. Cada día esto se va poniendo más difícil, y donde los jóvenes se van criando en un ambiente, en una sociedad donde todas aquellas cosas que la Biblia dice que no son correctas, es pecado, la Biblia lo llama pecado, para ellos
se ve normal y es una práctica totalmente normal en su vida. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados por las redes sociales, por el internet, por la televisión y por todos lados donde vayan. Y de eso se trata el enemigo, meterle todo eso en la cabeza de los jóvenes para que ellos lo vean normal. Como por ejemplo, el casarse dos personas del mismo sexo, ya sean hombre a hombre y mujer. Eso se ve, eso ya lo están viendo normal y lo están impartiendo y enseñando en las universidades. Y entonces a los niños los comienzan a formar desde chiquito y le comienzan a enseñar ese tipo de doctrina, de filosofía, para cuando ellos lleguen a grande lo vean normal y no puedan distinguir entre el bien, entre lo correcto, entre lo malo y lo bueno, entre lo lógico y lo ilógico, entre lo racional y lo irracional. Qué triste. Por eso, de eso se trata, hermano. La palabra de Dios, o sea, el arrepentimiento de una persona es un cambio de mentalidad. Hechos 17:30. Ahora entendemos por qué cuando nosotros éramos personas sin Cristo y no habíamos tenido un arrepentimiento verdadero, todo lo que hacíamos se nos tornaba normal. Todo aquello que hacíamos se nos tornaba normal y no sentíamos ningún remordimiento ni nada en contra de Dios. Simplemente era satisfacer nuestra carne, nuestros deseos. Pero cuando verdaderamente venimos a Cristo y viene el Espíritu Santo a quitarnos esa venda, hermano, ya las cosas las miramos diferente. Y eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando se arrepiente de corazón, cuando viene a Cristo y nace de nuevo. Por eso el nacimiento espiritual en la vida de una persona, eso lo produce Dios en la vida de esa persona. Viene a nacer de nuevo, se produce un nuevo nacimiento, una nueva criatura en él. Y es ahí, por eso es ahí donde las cosas totalmente comienzan a verlas diferentes. Y voy terminando con este pasaje, con este versículo en Hechos 17:30. Miren lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. A todos los hombres, dice. Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Por cuanto, dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, Dios demanda que todos nosotros nos arrepintamos. Es decir, que exista verdaderamente un cambio de mentalidad hacia el pecado, hacia las prácticas de este mundo. Ese es el arrepentimiento. Un cambio de mentalidad, hermano, un cambio de mente, un cambio de perspectiva. A eso se refiere la Escritura. Y ya cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando que si hay un cambio de mentalidad, un cambio de mente, quiere decir que existe un nuevo nacimiento en el ser humano. Venimos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Así que esto ha sido la corta enseñanza que he compartido en esta noche y en la próxima sesión.